Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más para hablar de todo lo que nos encanta del mundo de las celebridades. Hoy, tenemos un tema que estoy seguro que va a encantarles, porque vamos a sumergirnos en el jugoso y a veces turbulento mundo de las relaciones de los famosos. Específicamente vamos a hablar de una pareja que ha capturado nuestros corazones y la imaginación de millones, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Y no solo vamos a hablar de ellos, sino que vamos a desentrañar algunos secretos explosivos, revelaciones inesperadas y verdades ocultas que han estado circulando sobre ellos. Prepárense para un viaje lleno de drama, emociones y mucho chisme. Así que asegúrense de quedarse hasta el final porque les aseguro que lo que tengo que contarles hoy es impresionante. Pero antes de que empecemos a profundizar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Ayúdenme a crecer esta comunidad y a seguir trayéndoles el mejor contenido del mundo de las celebridades. Ahora sí, comencemos. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación turca y que juntos forman una de las parejas más admiradas y seguidas. Ambos han construido carreras impresionantes, protagonizando exitosas series de televisión que han traspasado fronteras y conquistado a audiencias globales. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan y las luces del set se atenúan? ¿Qué ocurre en la intimidad de su relación? Hoy vamos a destapar algunos secretos que han permanecido a la sombra, secretos que quizás cambien la forma en que ven a esta pareja de ensueño. Para empezar, hablemos de cómo se conocieron. Aunque no fueron pareja en la vida real durante mucho tiempo, la conexión entre ellos comenzó en el set de la serie Kara Sevda o Amor Eterno, como se conoce en español. Esta serie, un fenómeno global, los catapultó a la fama internacional y los convirtió en la pareja de ficción favorita de millones. La química entre ellos era innegable, una mezcla perfecta de romance, pasión y drama que mantuvo a la audiencia pegada a la pantalla semana tras semana. Las miradas cómplices, los abrazos apretados y los besos robados eran tan convincentes que muchos fanáticos comenzaron a soñar con que esa magia se extendiera a la vida real. Y aunque no se convirtieron en pareja en la vida real, esta experiencia fue el trampolín que catapultó a Burak y Neslihan al estrellato mundial y que les abrió las puertas a otros proyectos. Pero ahondemos un poco más en este punto crucial. ***, el origen de la conexión, Kara Sevda y el impacto cultural ***. Kara Sevda no fue simplemente una serie de televisión. Fue un fenómeno cultural. En un momento en que las telenovelas turcas comenzaban a ganar popularidad a nivel mundial, Kara Sevda se destacó por su cuidada producción, su guión apasionante y por supuesto, la inigualable química entre sus protagonistas. La historia de Kemal y Nihan, interpretados por Burak y Neslihan respectivamente, resonó profundamente en el público. El amor prohibido, las intrigas, los secretos familiares y los obstáculos que enfrentaban los personajes, crearon una conexión emocional que trascendió las fronteras. La serie, emitida originalmente entre 2015 y 2017, fue un éxito rotundo en Turquía y rápidamente se extendió por todo el mundo. Desde América Latina hasta Europa del Este pasando por Asia, Kara Sevda conquistó audiencias ávidas de historias de amor y drama. La serie no solo popularizó a sus protagonistas, sino que también contribuyó a la expansión de la cultura turca a nivel global. La moda, la música y la gastronomía turca se vieron beneficiadas por el éxito de la serie, lo que demuestra el poder del entretenimiento para influir en la cultura popular. ***, la química innegable, un factor clave para el éxito ***. Pero, ¿qué hizo que la química entre Burak y Neslihan fuera tan especial? Más allá de la buena actuación y el guión atractivo, existía una conexión palpable entre ellos. Las miradas, los gestos y las expresiones faciales de ambos actores parecían indicar algo más que una simple actuación. Los fanáticos observaban con avidez cada interacción, analizando cada detalle en busca de indicios de un romance real. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que se abrazaban y la intensidad de sus escenas románticas, hicieron que muchos creyeran en la posibilidad de que esa conexión fuera algo más que ficción. Los críticos de televisión y expertos en el mundo del espectáculo también notaron esta química. Se hablaba de una sinergia especial, de una conexión que permitía a los actores transmitir emociones de manera creíble y convincente. La capacidad de Burak y Neslihan para sumergirse en sus personajes y transmitir sus sentimientos al público fue fundamental para el éxito de la serie.
La química entre los protagonistas es un factor crucial para el éxito de cualquier producción romántica, y en el caso de Karasevda, fue uno de los pilares de su éxito. *** El sueño de los fanáticos, del set a la vida real ***. La fuerte química entre Burak y Neslihan en la pantalla, naturalmente, alimentó los sueños de los fanáticos. Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos y vídeos que especulaban sobre la posibilidad de que la relación entre los actores fuera algo más que profesional. Los fanáticos crearon perfiles dedicados a la pareja, compartiendo momentos especiales y expresando su deseo de que su amor trascendiera la pantalla. Las entrevistas y apariciones públicas de Burak y Neslihan eran analizadas al detalle. Cada mirada, cada comentario, cada gesto era interpretado como una señal de que algo más estaba sucediendo entre ellos. La prensa del corazón, siempre atenta a los rumores y las especulaciones, contribuyó a alimentar el interés del público. Se publicaron artículos y reportajes que analizaban la relación entre los actores, sugiriendo que la conexión entre ellos era más profunda de lo que se mostraba en público. Sin embargo, a pesar de la fuerte conexión en pantalla y los deseos de los fanáticos, la realidad era diferente. Burak Özçivit ya tenía una relación establecida con la actriz Fariye Evcen, con quien se casaría en 2017. Neslihan Atagül, por su parte, mantenía una relación estable con el actor Kadir Doğulu, con quien se casaría en 2016. Esta situación, aunque decepcionó a algunos fanáticos, no impidió que el público siguiera admirando y apoyando a ambos actores. Ahora hablemos de algo que quizás no todos sepan: la intensa presión mediática que enfrentan las estrellas de televisión, especialmente cuando son protagonistas de una serie tan exitosa como Karasevda. Los paparazzi los acechaban constantemente intentando capturar cualquier momento, cualquier gesto, cualquier indicio de romance que pudiera alimentar los titulares. La prensa rosa especulaba sin descanso sobre la posibilidad de que su relación traspasara la pantalla, creando un ambiente de expectativa y a veces de hostilidad. Esto, como era de esperar, afectó la dinámica entre ellos. La presión, la incesante atención y las especulaciones constantes pueden ser abrumadoras, y aunque ambos son profesionales consumados, es inevitable que estas circunstancias influyan en la forma en que se relacionan. *** La presión mediática, un costo de la fama ***. La fama conlleva un precio y en el mundo del espectáculo, ese precio a menudo es la pérdida de privacidad y la constante presión mediática. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, como protagonistas de Karasevda, se convirtieron en objetivos frecuentes de los paparazzi y de la prensa del corazón. Cada paso que daban, cada encuentro, cada interacción, era analizada y comentada en los medios. Los paparazzi, armados con cámaras y objetivos, los acechaban en cada momento. Desde el set de grabación hasta sus salidas personales, los actores eran seguidos de cerca, intentando capturar cualquier imagen o vídeo que pudiera generar interés y alimentar los rumores. Las fotografías y los vídeos capturados por los paparazzi a menudo eran vendidos a las revistas y sitios web de noticias, lo que contribuía a la difusión de información sobre sus vidas privadas. La prensa del corazón, siempre ávida de noticias jugosas, no se quedaba atrás. Se publicaban artículos y reportajes que analizaban sus relaciones, especulando sobre la posibilidad de romances, rivalidades y conflictos. Las fuentes anónimas, los rumores y las especulaciones eran moneda corriente, lo que generaba un ambiente de tensión y expectación. La constante exposición mediática tenía un impacto directo en la vida personal de los actores. La falta de privacidad, la presión para cumplir con las expectativas del público y el escrutinio constante pueden ser abrumadores. A pesar de ser profesionales consumados, es inevitable que estas circunstancias influyan en la forma en que se relacionan, en su bienestar emocional y en sus decisiones. *** El impacto en la dinámica profesional y personal ***. La presión mediática no solo afecta la vida personal de los actores, sino también su dinámica profesional. El constante escrutinio puede generar tensiones en el set de grabación, especialmente cuando se trata de proyectos que involucran escenas románticas o íntimas. Los actores pueden sentirse incómodos o inhibidos, lo que puede afectar su desempeño y la calidad del trabajo. En el caso de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, la presión mediática pudo haber influido en la forma en que se relacionaban fuera del set. Aunque mantenían una relación profesional y amistosa, el constante escrutinio y las especulaciones pudieron haber generado distancia y cautela. La necesidad de proteger su privacidad y de evitar malentendidos
pudo haber limitado su interacción y afectado la dinámica de su relación. Es importante destacar que la presión mediática no solo afecta a los actores, sino también a sus familias y amigos. Los seres queridos de los actores también se ven expuestos al escrutinio público, lo que puede generar estrés y ansiedad. La necesidad de proteger a sus seres queridos puede ser un factor importante a la hora de tomar decisiones y de gestionar la exposición mediática. Pero, ¿qué secretos explosivos estamos a punto de revelar? Pues bien, uno de los rumores más persistentes que circuló en los círculos de la farándula turca fue la supuesta rivalidad entre Neslihan y la esposa de Burak, Fariye Evcen, que en ese momento ya estaba casada con Burak. Se decía que la química entre Burak y Neslihan en la serie era tan intensa que Fariye sentía celos y desconfianza. Estos rumores se intensificaron durante y después de la emisión de Kara Sevda, con supuestas indirectas en redes sociales y encuentros tensos en eventos públicos. Aunque nunca se confirmó oficialmente, la sombra de la rivalidad siempre estuvo presente, alimentando la especulación y el interés del público. Es importante recalcar que todo esto son rumores, pero la intensidad de los mismos fue tal que muchas veces opacaron el trabajo de estos grandes actores. *** La supuesta rivalidad, rumores y especulaciones ***. Uno de los secretos más comentados y especulados en torno a Burak Özçivit y Neslihan Atagül fue la supuesta rivalidad entre Neslihan y la esposa de Burak, Fariye Evcen. Los rumores que circularon con fuerza durante y después de la emisión de Kara Sevda sugerían que la intensa química entre Burak y Neslihan en la serie había generado celos y desconfianza en Fariye. La base de estos rumores se encontraba en la conexión palpable entre Burak y Neslihan en la pantalla. La forma en que se miraban, se tocaban y transmitían emociones, hizo que muchos creyeran que la relación entre ellos iba más allá de lo profesional. Esta conexión, sumada a la popularidad de la serie y a la atención mediática, alimentó las especulaciones sobre una posible relación romántica. La supuesta rivalidad se intensificó con el tiempo. Se hablaba de indirectas en redes sociales, de encuentros tensos en eventos públicos y de una atmósfera de desconfianza. Los fanáticos y la prensa del corazón analizaban cada gesto, cada comentario y cada interacción en busca de pruebas que confirmaran o desmintieran los rumores. Es importante destacar que la supuesta rivalidad nunca fue confirmada oficialmente. Ni Fariye Evcen, ni Burak Özçivit, ni Neslihan Atagül se pronunciaron públicamente sobre el tema. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la atención mediática mantuvieron viva la especulación y generaron un gran interés en la vida personal de los actores. *** El papel de las redes sociales y los medios de comunicación ***. Las redes sociales y los medios de comunicación jugaron un papel fundamental en la difusión y el mantenimiento de los rumores sobre la supuesta rivalidad. Las redes sociales, en particular, se convirtieron en un caldo de cultivo para las especulaciones. Los fanáticos compartían fotos, vídeos y comentarios, analizando cada detalle en busca de señales de rivalidad. Los medios de comunicación, por su parte, aprovecharon el interés del público para generar contenido y aumentar su audiencia. Se publicaron artículos y reportajes que analizaban la relación entre las actrices, sugiriendo posibles conflictos y tensiones. Las fuentes anónimas, los rumores y las especulaciones fueron utilizadas para crear historias y alimentar el morbo. El resultado fue un ambiente de expectación y controversia. La supuesta rivalidad se convirtió en un tema recurrente en el mundo del espectáculo, opacando en ocasiones el trabajo de los actores y generando una imagen distorsionada de sus relaciones. *** El impacto en la imagen pública y la vida personal ***. La supuesta rivalidad tuvo un impacto significativo en la imagen pública y en la vida personal de los actores. Las especulaciones y los rumores generaron un ambiente de tensión y desconfianza, lo que afectó la forma en que el público percibía a los actores y sus relaciones. Fariye Evcen, Burak Özçivit y Neslihan Atagül tuvieron que lidiar con la presión mediática y las especulaciones, lo que pudo haber afectado su bienestar emocional y sus decisiones. La necesidad de proteger su privacidad y de evitar malentendidos pudo haber limitado su interacción y afectado la dinámica de sus relaciones personales. Es importante destacar que la supuesta rivalidad, aunque nunca fue confirmada, es un ejemplo de cómo los rumores y las especulaciones pueden afectar la imagen pública y la vida personal de las celebridades. La constante exposición mediática y la presión para cumplir con las expectativas del público pueden generar un ambiente de estrés y ansiedad, lo que puede influir en sus decisiones y en sus relaciones.
Otro secreto que ha salido a la luz, aunque con cuentagotas, es la complejidad de las personalidades de ambos actores. Burak, conocido por su físico imponente y su imagen de hombre duro, ha demostrado ser una persona muy sentimental y protectora de su privacidad. Neslihan, por su parte, es una actriz talentosísima y que, aunque aparenta ser muy accesible y cercana, ha demostrado tener una gran fuerza de voluntad y una personalidad muy reservada. Esto significa que aunque la química entre ellos fuera innegable en la pantalla, sus personalidades podrían haber presentado desafíos en la vida real. Mantener una amistad sana y una relación profesional, a pesar de las presiones y la atención mediática, es un reto que pocos logran superar. Y aunque la gran química que existía entre ellos hizo soñar a muchos, lo cierto es que cada uno tenía su propio camino que recorrer. ***, la complejidad de las personalidades, más allá de la imagen pública ***. Detrás de la imagen pública y el éxito profesional, se esconden personalidades complejas y multifacéticas. Burak Özçivit, conocido por su físico imponente y su imagen de hombre duro, ha demostrado ser una persona muy sentimental y protectora de su privacidad. Neslihan Atagül, por su parte, es una actriz talentosísima y que, aunque aparenta ser muy accesible y cercana, ha demostrado tener una gran fuerza de voluntad y una personalidad muy reservada. Burak Özçivit, el hombre detrás de la imagen ***. Burak Özçivit, con su físico y su imagen de hombre duro, a menudo es percibido como una persona distante y reservada. Sin embargo, aquellos que lo conocen de cerca, revelan una faceta mucho más sensible y sentimental. Es una persona protectora de su privacidad y de sus seres queridos, lo que explica su cautela ante la exposición mediática y los rumores. Su dedicación al trabajo y su compromiso con la excelencia son rasgos que lo definen. Su profesionalismo y su capacidad para sumergirse en sus personajes son evidentes en sus interpretaciones. Su éxito en Kuruluş, Osman, es una prueba de su talento y de su capacidad para conectar con el público. Neslihan Atagül, la actriz versátil y reservada ***. Neslihan Atagül, con su belleza y su talento, ha conquistado al público con su versatilidad y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Aunque aparenta ser accesible y cercana, ha demostrado tener una gran fuerza de voluntad y una personalidad muy reservada. Es una actriz talentosa que se esfuerza por ofrecer interpretaciones auténticas y convincentes. Su dedicación al trabajo y su compromiso con la excelencia son evidentes en sus interpretaciones. Su capacidad para elegir proyectos desafiantes y para interpretar roles complejos son una muestra de su talento y de su versatilidad. Los desafíos de la compatibilidad personal ***. Aunque la química entre Burak y Neslihan en la pantalla era innegable, sus personalidades complejas y sus diferentes enfoques ante la vida pudieron haber presentado desafíos en la vida real. Mantener una amistad sana y una relación profesional, a pesar de las presiones y la atención mediática, es un reto que pocos logran superar. La necesidad de proteger su privacidad y de evitar malentendidos pudo haber limitado su interacción y afectado la dinámica de su relación. La dificultad de compaginar sus vidas personales con las exigencias de sus carreras pudo haber generado tensión y distancia. Es importante destacar que a pesar de las especulaciones y los rumores, Burak Özçivit y Neslihan Atagül siempre han mantenido una relación profesional y respetuosa. Su capacidad para separar su vida personal de su vida profesional es una muestra de su madurez y de su profesionalismo. Ahora hablemos de algo que es crucial en la vida de cualquier actor, la compatibilidad profesional. Aunque la química en pantalla fue evidente, es importante considerar si sus estilos de actuación y sus enfoques profesionales eran compatibles fuera del set. ¿Podrían haber trabajado juntos en otros proyectos? ¿Habrían logrado mantener la misma magia en otra serie o película? Estas son preguntas que solo ellos pueden responder, pero la realidad es que hasta la fecha, no han vuelto a compartir pantalla en un proyecto de la misma magnitud. Esto no significa que no se lleven bien, o que tengan alguna disputa, sino que sus carreras han tomado caminos diferentes, o que simplemente no se han dado las circunstancias para que coincidan. La compatibilidad profesional, más allá de la química, ***. La compatibilidad profesional es un factor crucial en la vida de cualquier actor. Aunque la química en pantalla entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül era innegable, es importante considerar si sus estilos de actuación y sus enfoques profesionales eran compatibles fuera del set. Los estilos de actuación,
diferentes enfoques ***. Burak Ozcevic, con su físico y su imagen de hombre duro, a menudo se enfoca en la interpretación de personajes masculinos y con carácter. Su estilo de actuación se caracteriza por su intensidad, su expresividad y su capacidad para transmitir emociones a través de su mirada y de sus gestos. Neslihan Atagul, con su talento y su versatilidad, se adapta a una amplia gama de personajes y géneros. Su estilo de actuación se caracteriza por su naturalidad, su sutileza y su capacidad para conectar con el público a través de sus emociones y de su empatía. La combinación de estos dos estilos de actuación fue lo que generó la magia en Kara Sevda. Sin embargo, la compatibilidad de sus estilos en otros proyectos no estaba garantizada. La capacidad de adaptarse a diferentes géneros y roles es un factor importante en la carrera de un actor. ***, los enfoques profesionales, prioridades y proyectos ***. La compatibilidad profesional también implica la compatibilidad de sus enfoques profesionales. Sus prioridades, sus intereses y sus proyectos pueden diferir. La capacidad de compaginar sus agendas y de encontrar proyectos que sean compatibles es un factor importante. Después del éxito de Kara Sevda, ambos actores continuaron con sus carreras por separado. Burak Ozcevic consolidó su carrera en Turquía, protagonizando series y películas exitosas. Neslihan Atagul demostró su versatilidad en una variedad de papeles, desde dramas románticos hasta producciones más complejas y desafiantes. La elección de proyectos y la búsqueda de nuevos desafíos son decisiones personales que influyen en su compatibilidad profesional. La capacidad de encontrar proyectos que se adapten a sus intereses y a sus objetivos profesionales es un factor importante. ***, la falta de nuevos proyectos juntos, razones y consecuencias ***. Hasta la fecha, Burak Ozcevic y Neslihan Atagul no han vuelto a compartir pantalla en un proyecto de la misma magnitud. Esta situación puede tener varias explicaciones. Prioridades y objetivos sus carreras han tomado caminos diferentes. Cada uno ha seguido sus propias prioridades y objetivos profesionales. Circunstancias no se han dado las circunstancias para que coincidan. La falta de proyectos adecuados o la incompatibilidad de sus agendas pueden ser factores determinantes. Decisiones personales han decidido no trabajar juntos. La necesidad de proteger su privacidad o de evitar especulaciones pueden haber influido en sus decisiones. La falta de nuevos proyectos juntos no implica que no se lleven bien o que tengan alguna disputa. Simplemente sus carreras han tomado caminos diferentes y sus prioridades han cambiado. La decisión de trabajar juntos o no es personal y depende de sus intereses y de sus objetivos profesionales. Y hablando de caminos diferentes, es importante destacar que tanto Burak como Neslihan han sabido consolidar sus carreras por separado. Burak se ha convertido en uno de los actores más cotizados de Turquía, protagonizando exitosas series y películas que han traspasado fronteras. Su trabajo en Kurulus, Osman por ejemplo, lo ha consagrado como un ícono de la televisión turca. Neslihan por su parte ha demostrado su versatilidad en una variedad de papeles, desde dramas románticos hasta producciones más complejas y desafiantes. Su talento y dedicación le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Carreras consolidadas, éxito individual ***. Tanto Burak Ozcevic como Neslihan Atagul han sabido consolidar sus carreras por separado, demostrando su talento, su dedicación y su capacidad para conectar con el público. Burak Ozcevic, el rey de la televisión turca ***. Burak Ozcevic se ha convertido en uno de los actores más cotizados de Turquía. Su éxito se debe a su talento, su carisma y su capacidad para elegir proyectos que conectan con el público. Su trabajo en Kurulus, Osman, lo ha consagrado como un ícono de la televisión turca. La serie que narra la vida de Osman y fundador del Imperio Otomano, ha sido un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero. El papel de Osman ha permitido a Burak demostrar su versatilidad, su capacidad para interpretar personajes históricos y su compromiso con la excelencia. Su éxito no se limita a la televisión. Burak también ha participado en películas exitosas, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Su popularidad le ha permitido participar en campañas publicitarias y ser imagen de diversas marcas. Neslihan Atagul,
la actriz versátil y reconocida ***. Neslihan Atagul ha demostrado su versatilidad en una variedad de papeles, desde dramas románticos hasta producciones más complejas y desafiantes. Su talento y dedicación le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Ha participado en series y películas que han explorado diferentes géneros y temas. Su capacidad para interpretar roles complejos y para transmitir emociones de manera creíble ha sido elogiada por la crítica. Su talento le ha permitido ganar premios y reconocimientos, consolidando su posición como una de las actrices más talentosas de Turquía. Su popularidad le ha permitido participar en campañas publicitarias y ser imagen de diversas marcas. *** El camino del éxito, factores clave ***. El éxito de Burak Özçivit y Neslihan Atagul se basa en varios factores clave. Talento Su talento innato les ha permitido interpretar roles complejos y conectar con el público. Dedicación Su dedicación al trabajo les ha permitido mejorar sus habilidades y ofrecer interpretaciones de alta calidad. Elección de proyectos han sabido elegir proyectos que les han permitido demostrar su talento y conectar con el público. Conexión con el público Su capacidad para conectar con el público les ha permitido ganar reconocimiento y cariño. Profesionalismo Su profesionalismo les ha permitido superar los desafíos y consolidar sus carreras. La consolidación de sus carreras es un ejemplo de cómo el talento, la dedicación y la elección de proyectos pueden llevar al éxito en el mundo del espectáculo. Su capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias y para reinventarse les ha permitido mantenerse vigentes y relevantes en la industria del entretenimiento. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender que el mundo de las celebridades no siempre es lo que parece. Que la presión mediática, los rumores y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. Que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y multifacéticas. Y sobre todo podemos aprender a apreciar el talento y la dedicación de estos actores, que nos regalan momentos inolvidables en la pantalla. Lecciones aprendidas, reflexiones finales Después de este viaje a través de los secretos, las revelaciones y las complejidades de las vidas de Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es importante reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender. El mundo de las celebridades, una mirada interna El mundo de las celebridades no siempre es lo que parece. La fama conlleva una serie de desafíos y presiones, que a menudo son desconocidas para el público. La presión mediática, los rumores y las expectativas del público pueden ser abrumadoras y afectar la vida personal y profesional de los actores. Es importante recordar que las celebridades son personas de carne y hueso, que también tienen sentimientos, emociones y necesidades. La necesidad de privacidad, la dificultad de compaginar sus vidas personales con las exigencias de sus carreras y la presión para cumplir con las expectativas del público son realidades que a menudo se pasan por alto. Las relaciones en el mundo del espectáculo, complejidad y multifaceta Las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y multifacéticas. La exposición mediática, la presión del público y las exigencias de sus carreras pueden afectar la dinámica de las relaciones. La compatibilidad personal y profesional es un factor importante a la hora de establecer relaciones duraderas. La capacidad de separar su vida personal de su vida profesional es esencial para proteger su privacidad y para mantener relaciones saludables. Es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo están sujetas a rumores, especulaciones y expectativas del público. La importancia de respetar la privacidad de las personas y de no juzgar las relaciones desde una perspectiva externa es fundamental. El talento y la dedicación, un legado duradero A pesar de los desafíos y las presiones, Burak Özçivit y Neslihan Atagul han logrado construir carreras exitosas y dejar un legado duradero en el mundo del espectáculo. Su talento, su dedicación y su compromiso con la excelencia son ejemplos a seguir. Es importante apreciar el talento y la dedicación de estos actores, que nos regalan momentos inolvidables en la pantalla. Su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones y para crear personajes memorables, es un regalo que debemos valorar.
Asterisco asterisco el respeto y la empatía, un mensaje final asterisco asterisco. Al final de este viaje es importante recordar la importancia del respeto y la empatía. El mundo de las celebridades puede ser un lugar difícil y complicado. La presión mediática, los rumores y las expectativas del público pueden afectar la vida de las personas. Es importante respetar la privacidad de las celebridades y de no juzgar sus vidas desde una perspectiva externa. La empatía nos permite comprender los desafíos y las dificultades que enfrentan y de valorar su talento y su dedicación. Llegamos al final de este viaje a través de los secretos y las revelaciones de Burak Ozçivit y Neslihan Atagul. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado la conexión especial que compartieron, la presión mediática que enfrentaron, los rumores que los rodearon y las decisiones que tomaron en sus carreras. Hemos descubierto algunos secretos que quizás desconocían y hemos reflexionado sobre las complejidades del mundo de las celebridades. Quiero agradecerles por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones y sugerencias. ¿Qué les pareció lo que descubrimos? ¿Creen que la química entre Burak y Neslihan fue real o simplemente un producto de la ficción? ¿Qué otros secretos de las celebridades les gustaría que investigara? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis futuras publicaciones. Recuerden, cada me gusta y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido y a hacer crecer esta comunidad. Hasta la próxima. Chao, chao.